Buenas tardes, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si me escuchan y pueden ver la pantalla. Buenas tardes, profe. Sí, señor. Buenas, muchas gracias. Espero que todos estén bien. Vamos a dividir la clase de hoy en dos partes. La primera parte va a ser para hacer algunos ejercicios específicos y extras sobre esto que estamos viendo, sobre la relación entre las variables rotacionales y translacionales, la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, la aceleración angular, todo este tipo de cosas que resaltamos en la clase pasada. Y en la segunda parte vamos a hablar de la energía cinética de rotación y un concepto importante que va a aparecer ahí, que es el momento de inercia. Es el análogo de la masa, obviamente tiene que ver con la masa, pero además tiene que ver con unas distancias. Entonces vamos a ver eso qué es, vamos a empezar esos conceptos en la segunda parte de la clase. Entonces, bueno, arranquemos. No olvidemos que nosotros tenemos que en las rotaciones no nos interesa ahora la traslación del centro de masa, sino la rotación, en principio alrededor del centro de masa. O sea que lo que nos interesa es un ángulo teta, que ese ángulo es el que vamos a estar midiendo nosotros. Tenemos que cuando teta cambia en el tiempo, entonces tenemos una velocidad que la vamos a llamar velocidad angular. Normalmente este ángulo teta que tenemos acá lo vamos a medir en radianes. Es muy importante no olvidar eso, por lo tanto la velocidad angular pues es radianes sobre segundo. Y los cambios en la velocidad angular pues los vamos a medir en términos de la aceleración angular alfa. Y cuando tengamos que alfa es constante, tenemos movimiento rotacional uniformemente acelerado y vamos a tener exactamente las mismas cantidades y las mismas consecuencias que hemos visto antes para describir esos movimientos. Entonces arranquemos con algunos problemas de una vez, específicamente estos de variables rotacionales, para que tengamos un poco de idea de lo que estamos hablando. Entonces miremos el primero. Dice un pitcher muy bueno de béisbol puede enviar una pelota de béisbol hacia la placa del home a 85 millas por hora, con una rotación de 1800 revoluciones por minuto. O sea, ellos mandan, para que tenga efecto la pelota, la mandan rotando, y por eso es que las pelotas se curvan. De la misma manera es que en fútbol las pelotas cuando van rotando se curvan mucho, tienen mucha comba. Y el que haya jugado fútbol pues sabe que toca como imprimirle cierta rotación a la pelota, pegarle con la parte interna o externa de los pies, para que la pelota haga una mejor comba, suponiendo que no hay viento, el viento ayuda pues mucho más. Entonces, bueno, el pitcher lo manda a eso, imagínense eso, 1800 revoluciones por minuto quiere decir que en un minuto da 1800 vueltas. Es gigantesca esa revolución. Entonces, ¿cuántas revoluciones hace la pelota hasta que llega a la placa del home? Asuma por simplicidad que hay una trayectoria de 60 pies en línea recta. Entonces, básicamente, ¿cuántas revoluciones hace mientras recorre esos 60 pies? Lo que nos están preguntando. Entonces, para saber cuántas revoluciones hace, pues tenemos que saber cuánto tiempo se demora, ¿cierto? Porque como nos dieron la rapidez angular, si tenemos el tiempo, pues podemos calcular cuántas revoluciones hace. ¿Y cómo sacamos el tiempo? Pues digamos que el pitch lanzó desde acá hasta acá, aquí está la base, el pitch lanzó desde aquí, lanzó la pelota a esta velocidad del centro de masa. Entonces, como tenemos la velocidad del centro de masa, tenemos la distancia, pues podemos calcular el tiempo, ¿cierto? Entonces, el tiempo que se demora en recorrer esa distancia, en salir la pelota desde acá y llegar hasta acá, pues va a ser la rapidez del centro de masa por, perdón, la escribí al revés. Sería velocidad es distancia sobre el tiempo, entonces velocidad es distancia sobre el tiempo, entonces tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces sería la distancia sobre la velocidad. La distancia es 60 pies, esas unidades horribles, y la rapidez es 85 millas por hora. Entonces voy a buscar rápidamente el equivalente entre pies y millas. Entonces, esto me da... Vea que una milla tiene 5280 pies. Entonces esto lo podríamos dejar como 60 joules dividido entre 85 por
5.280 foot, todo esto sobre hora. Y bueno, eso al final nos daría que el tiempo es, vamos a hacerlo en la calculadora, 60 sobre 85 igual sobre 5.280. Entonces, mira que el tiempo es cortitico, el tiempo es 1.34 por 10 a la menos 4 horas, ¿no? Porque esta hora sube. Horas. Y voy a dejarlo, vamos a pasarlo a minutos, porque aquí tenemos minutos, entonces para que nos quede fácil todo. Entonces vamos a multiplicar esto por 60. Entonces el tiempo en minutos sería esto por 60, entonces me daría 8.02 por 10 a la menos 3 minutos. Entonces esto es lo que se demora en llegar la pelota desde aquí hasta acá. Mientras que la pelota va moviéndose en esas dos distancias, pues la pelota está rotando sobre el centro de masa, ¿cierto? Entonces lo que nos preguntan es cuántas rotaciones hizo en total. Entonces listo, si a mí me dieron la velocidad angular, que es 1800 revoluciones en un minuto, y la pelota duró volando esto, dando vueltas esto, pues nos queda fácil calcular el ángulo. El ángulo pues va a ser simplemente la velocidad angular por el tiempo. Entonces esto nos daría 1800 revoluciones por minuto, y el tiempo fue 8.02 por 10 a la menos 3 minutos. Nos va minuto por minuto, nos quedan revoluciones, entonces hay que multiplicar esto por 1800. Y esto dice que el ángulo que se recorrió en total fue de 14.44 revoluciones. Si yo lo quiero en radianes, ¿qué debo hacer? Me dio 14.44 revoluciones, o sea, 14.44 vueltas, dio. Si lo quiero en radianes, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo transformarían ustedes a radianes? Por pi sobre 180. Por pi sobre 180. Aunque esto no es grados, ¿no? Claro, tú lo estás tratando de transformar a radianes, pero esto no es grados, esto es vueltas. Entonces ahora dime tú, ¿cuántos radianes hay en una vuelta completa? 2 pi. 2pi. Entonces esto simplemente yo lo multiplico por 2pi, o sea, 2pi radianes hay en una revolución, en una vuelta completa. Entonces esto me daría finalmente, voy a multiplicar por 2pi, por 2 por... Entonces me daría 90.7072 radianes. Entonces, bueno, esto lo que quiere decir es que la pelota alcanzó a dar 14 vueltas. ¿Listo? Entonces los que son muy buenos logran que en ese tiempo tan chiquitico, en ese tiempo tan pequeñito, que la pelota dura en el aire, dé 14 vueltas, y es que entre más vueltas dé, el efecto de comba va a ser más importante. Ese es el efecto Magnus, se llama. Profe, qué pena, no entendí. ¿Por qué queda 14? Acá, cuando hicimos este cálculo, cogimos la velocidad angular, 1800, y lo multiplicamos por el tiempo que duró volando dando vueltas. Y entonces ahí te dio, bueno, cuando haces la multiplicación, nos da 14.44. Eso lo que quiere decir es que nos da 14, casi 14 Ah, vueltas. profe, es que no se ve bien el punto. ¿Cuál punto? ¿Este? 14.44. Ajá, pero bueno, la idea es que ustedes también lo estén calculando, ¿no? En sus calculadoras. Sí, sí. 14.44. ¿Te dio lo mismo? Sí, profe, sí, da lo mismo. Listo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y aquí, pues ya es bueno cuando ustedes me dicen que vale, que pi sobre 180 y eso, porque simplemente estamos teniendo en cuenta que es una revolución. Entonces, no olvidemos, cuando hablamos de una revolución, estamos hablando de una vuelta completa. Que anótenlo, ténganlo ahí claro. Una revolución es una vuelta completa. ¿Está bien? Entonces, sigamos con otro ejercicio. A ver, voy a borrar esto que escribí. But what's the angular speed of the second hand, the minute hand, a ver, ¿cuántos slides? No, miremos el 4 entonces, que tiene dos punticos. Dice, la posición angular de un punto
en una rueda que está rotando está dada por θ igual a 2 más 4t al cuadrado más 2t al cubo. Entonces nos están dando una función. Esto quiere decir que probablemente podamos derivar directamente, porque pues nos están dando una función del tiempo explícitamente. θ está en radianes y t está en segundos. En t igual 0, ¿cuál es? En t igual 0, ¿cuál es? La posición angular de ese punto y su velocidad angular. Entonces, bueno, ya nos dieron θ, vamos a sacar omega. Entonces, para sacar omega, pues recordemos que omega, la velocidad angular instantánea, pues es de θ de t, entonces derivamos, y la derivada, pues, de esto, la derivada de esto, pues, sería 8 por t más 6 por t al cuadrado. Esa es nuestra velocidad angular. Y eso también quiere decir, también podemos calcular la aceleración angular, que será la derivada de omega de t, y eso nos daría 8 más 12 por t. ¿Ustedes qué dirían? ¿Este es un movimiento rotacional uniformemente acelerado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Cuéntenme. ¿Qué dicen? ¿Es un movimiento angular uniformemente acelerado? O sea, ¿la aceleración angular es constante en el tiempo? ¿Sí o no? Esto no, porque depende de t también, ¿no? Ajá, muy bien. Como depende del tiempo, eso quiere decir que la aceleración angular está cambiando en el tiempo y por lo tanto no es un movimiento uniformemente rotacional, uniformemente acelerado. No puede ser porque alfa no es constante, alfa depende del tiempo, que hay un 12. Bueno, entonces ahora nos dicen, pues simplemente es como reemplazar. Caso A, en t igual 0, ¿cuánto vale θ y cuánto vale omega? Pues entonces simplemente decimos θ en t igual 0, pues es reemplazar t igual 0 pues acá, y nos daría 2 radianes. Omega en t igual 0, pues será simplemente reemplazar acá, y omega en ese momento pues nos da 0. Y ya. Eso es muy fácil, es simplemente reemplazar. Este es el A y este es el B. Su velocidad angular en t igual a 4 segundos. Entonces, pues simplemente omega cuando t vale 4. Y cuando t vale 4, pues reemplazamos otra vez aquí, ¿sí? En este término. Sería 8 por 4, 32. 4 por 4, 16 por 6. Entonces sería 32 más 6 por 16. Y eso nos daría 6 por 16, a ver, 6 por 6, 36, más 60 sería 96, 96 más 32 sería 98 más 30, o sea, 128, vamos a ver si lo hice bien. Por 6 igual, 6 por 6, más 32, 128, sí. Esto nos da 128 radianes por segundo. O sea, bastante. 128 radianes en un segundo. 128 radianes es un montón. Si uno lo divide esto por 2pi, esto nos daría más o menos como 20 vueltas por segundo. Esta cosa está rotando bastante rápido en ese momento. La aceleración angular instantánea en t igual a 2 segundos. Entonces, ¿cuánto vale alfa? En t igual a 2 segundos, pues simplemente reemplazamos en esta expresión que obtuvimos de alfa. Eso sería 8 más 12 por 2, 24 más 8, o sea, 32. Y la pregunta E es si su aceleración angular es constante o no, y pues ya dijimos que no es constante. Entonces esto es muy sencillo, siempre que ustedes les den como esas funciones respecto al tiempo, pues lo único que hay que hacer realmente es derivar. Y ya está. Eso no tiene mucho problema realmente. Miremos el 5. Miremos el 5 azul, el 5 azul que está abajo a la derecha. Una rueda de molino de 0.35 metros de diámetro. Bueno, tenemos aquí nuestro círculo y nos están dando todo este diámetro, ¿cierto? Este es el diámetro D.
sea que ya sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Gira a 2500, ¿qué significa RPM? ¿Quién sabe? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, muy bien. Entonces 2500 revoluciones por minuto. O sea, bueno, vamos a escribirlo completo. 2500 rev sobre minuto. ¿Sí? Es bastante, ¿no? Hace 2500 vueltas en un minuto. Va a toda. ¿Cuáles son la rapidez lineal y la aceleración de un punto localizado sobre el borde de la rueda del molino? Entonces, a ver, se supone que este es el centro y nos están preguntando la velocidad y rapidez de un punto aquí en el borde, pero lineales. ¿Listo? Entonces nos están preguntando la rapidez lineal y la aceleración de ese punto. Entonces comencemos. Rapidez lineal. O sea, la rapidez de este punto. Si esto está girando así, pues este punto va, en ese momento tiene una velocidad tangencial en esta dirección. ¿Listo? ¿Y cómo se escribe esa velocidad tangencial? Simplemente pues es el radio por omega. El radio es la distancia, tómenlo más bien como la distancia desde el punto de rotación hasta el punto que yo estoy investigando. Entonces, en este caso, el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Sería el diámetro sobre 2 por omega. Y ahora simplemente reemplazamos. Sería 0.35 sobre 2 por omega. Y omega es 2500 por minuto. Entonces, toca pasar todo esto a segundos. Entonces, 60 segundos ahí en un minuto. Y además, revoluciones hay que convertirlo a radianes. Entonces, 2pi. Entonces esta sería la velocidad. Vamos a reemplazar cuánto es. Pero necesito que quede claro. No olviden, ¿no? Siempre que algo esté rotando, cada punto tiene una velocidad tangencial que depende del radio. Se escribe R por omega. Entonces así es que calculamos esa velocidad. Voy a calcular el valor 0.35 por 2500 por 2 por pi sobre 2 sobre 60. Entonces esto al final nos está dando una rapidez tangencial de 45.8. De 45.8 metros sobre segundo, porque ya todo esto lo pasamos nosotros a metros. Entonces esa es la rapidez de este punto y no sé si lo ven, pero es bastante grande, ¿sí? Como esta cosa está rotando muy rápido, está haciendo 2500 vueltas por minuto, pues entonces ese borde de la rueda va supremamente rápido en este molino de viento. Ese borde va a 45.8, digamos 46 metros por segundo. Entonces esa es la primera, esa es la velocidad. Ahora para sacar la aceleración. Entonces, recuerda que esto, digamos, la idea, yo trato de hacer los ejercicios los que más pueda, pero me interesa saber cómo piensan ustedes, ¿sí? ¿Cómo están pensando esto? Entonces, ¿ustedes cómo harían la aceleración? ¿Qué harían? ¿Qué harían para calcular la aceleración? Empecemos, ojo, porque nosotros nos están preguntando alfa, la aceleración angular, ese es el símbolo, se llama alfa. Nos están preguntando realmente la aceleración de nuestro cuerpo. Y recuerden que la aceleración se parte en dos pedazos, realmente es un vector que tiene aceleración tangencial. Espera que esto es del niño, pero bueno. Aceleración tangencial Y angular. y aceleración radial. ¿Sí? Tenemos esas dos cosas. Entonces la pregunta realmente para nosotros es ¿cómo calcularíamos esta aceleración tangencial y cómo calcularíamos la aceleración radial? O si tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, para recordar, la aceleración tangencial es simplemente R por omega.
perdón, R por alfa. Esta es la aceleración de nuestro modulino tangencial, y la aceleración radial es la centrípeta, la que nosotros conocíamos, V al cuadrado sobre R. Como nos están diciendo que el molino está girando a 2500 revoluciones por minuto y eso no está cambiando en el tiempo porque en el problema no nos lo dijeron, pues quiere decir que, quiere decir que alfa vale 0, ¿listo? Porque no hay aceleración angular. Entonces esto no existe. ¿Qué nos queda? Solamente aceleración radial. Y pues listo, porque ya tenemos la rapidez tangencial, es esta misma. Ya tenemos el radio, entonces tenemos nuestra aceleración radial. Por si acaso, la aceleración radial, que se escribe como V al cuadrado sobre R, también se puede escribir como R por omega al cuadrado sobre R, y después de simplificar, esto nos daría R por omega al cuadrado. O sea, lo podemos escribir la aceleración radial o con la velocidad tangencial o con la velocidad angular, cualquiera de las dos. Entonces ustedes siempre que les pregunten aceleraciones tienen que mirar las dos contribuciones para ver cuál se vuelve 0, cuál no. Y si existen las dos, si las dos existen, entonces ustedes al final tienen que tener que la aceleración, el módulo sería por Pitágoras, ¿no? R al cuadrado más AT al cuadrado. Ese sería el módulo de nuestra aceleración total. Entonces, bueno, digamos que para eso es que sirven estos ejercicios, para ir aclarando y pues ir viendo cómo utilizar esto. De pronto algunos de ustedes ya hicieron algunos problemas y esto ya no, que es lo ideal, ¿cierto? Se vio el tema y se empezó a hacer algunos ejercicios para no estar dando papaya y estar aprendiendo, que es lo que uno quiere. Entonces vamos a pasar ya a la siguiente hoja para hacer más ejercicios. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí, que es simplemente sumar esto por vectores. Esto fue una tutoría que hice esta mañana. Y ahora vamos a hacer rotación con velocidad angular constante. O sea que no tenemos aceleración, no tenemos aceleración angular. Pobre tablet. Entonces, rotación con velocidad angular constante, ¿esto qué es lo que quiere decir entonces? Que la aceleración angular, alfa, vale 0. ¿Sí? Alfa es la aceleración, si no cambia nuestra velocidad angular, si no cambia omega, si no cambia, entonces pues alfa obviamente tiene que valer 0. Eso es lo que significa esta parte. Entonces, es parecido a lo que teníamos antes. Vamos a ver. Creo que eso está mal, porque aquí veo que hay varios que tienen aceleración. Entonces, bueno, escojan ustedes cuál quieren que hagamos. La 10, profe. Yo la 10. 10, listo. Este título está mal, viendo lo que está escrito allá. Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esta anotación. Esto no es verdad, aquí no es con velocidad angular constante, sino con aceleración, con alfa angular constante. Entonces tú dijiste que la 10, comenzando desde el reposo, entonces nos están diciendo que omega inicial vale 0. Omega inicial vale 0. Un disco rota alrededor de su eje central con una aceleración angular constante. Listo. En 5 segundos, nos están dando un tiempo, 5 segundos, rota 25 radianes. O sea que el ángulo que rotó en ese tiempo es 25 radianes. Durante ese tiempo, ¿cuál es la magnitud de la aceleración angular y la velocidad angular promedio? Estamos asumiendo que existe aceleración angular. Entonces, como se supone que la aceleración angular es constante, nosotros vamos a movimiento uniformemente acelerado rotacional. Ahí tenemos siempre lo mismo que tenemos en cinemática. Teta igual a teta sub 0 más omega inicial por tiempo más
alfa por t al cuadrado sobre 2. La otra era omega final igual a omega inicial más alfa por tiempo, y la otra era omega final al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa por el cambio de ángulo. Entonces esto es lo que vamos a tener nosotros acá otra vez, porque tenemos aceleración angular constante. Entonces, ¿cuál de todas esas usarían ustedes para calcular la velocidad angular promedio? Teniendo en cuenta pues, que la velocidad angular se define como de teta de t cuando es instantánea o cambio de ángulo respecto al tiempo. Entonces, ¿qué usarían para responder la primera pregunta? La aceleración angular, ¿cómo la calcularían? Con la primera fórmula, ¿no? Porque o sea, no tenemos velocidad angular final, solamente inicial. Y como parte de reposo, pues podríamos decir que el ángulo inicial es 0. No sé si me doy a entender. Perfecto, sí, muy bien. La primera tiene toda la información que nos dan y la incógnita que necesitamos. Entonces vamos a utilizar esta, que es la que estaba proponiendo él. Y entonces, pues nada, el ángulo que nos dijeron es 25, ese es el ángulo final. Es igual al ángulo inicial, que es 0. Vamos a empezar a medir desde ahí, ¿cierto? Más omega 0 por tiempo, pero omega 0 es 0, entonces esto es 0. Más alfa por el tiempo al cuadrado sobre 2, o sea, por 5 al cuadrado sobre 2. Y ahí podemos despejar fácilmente nuestro alfa. Esto nos daría 25 medios de alfa. Entonces, al final, nos quedaría que la aceleración angular, que se podría asociar a este movimiento, sería 2 por 25 sobre 25, o sea, 2. Y listo. Esa será nuestra respuesta. Muy bien, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cómo calcularíamos la velocidad angular promedio? ¿Cómo la harían? Esta. Pues por la misma definición sería teta final menos teta inicial sobre el tiempo que se demoró todo esto. El teta final es 25, el teta inicial es 0, dividido entre el tiempo que se demoró todo, que es 5. Entonces podríamos decir que la velocidad angular promedio sería 25 sobre 5, o sea, 5 radianes sobre segundo. O sea, realmente es simplemente aplicar las definiciones, no es más. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la rapidez angular instantánea? Bueno, la velocidad angular instantánea del disco al final de los 5 segundos. ¿Eso cómo lo harían? ¿Cómo calcularían la velocidad angular después de haber pasado esos 5 segundos? O sea, en este momento. Con toda la información que hemos sacado. ¿En la segunda fórmula? Sí, ¿por qué? Bueno, yo te entiendo, sí. Tienes toda la razón. Segunda fórmula, por la razón, pues es que tenemos todos los datos, ¿cierto? Entonces, velocidad angular final en ese tiempo será igual a la inicial, que es 0, más alfa, que ya la tenemos, alfa es 2, por el tiempo, que es 5. Entonces, esto nos está dando la velocidad angular en este tiempo, y nos daría 10 radianes por segundo. Ahí se podría solucionar con la tercera también, ¿cierto? O sea, tendríamos los mismos valores. Tendrías esto, tendrías el omega 0, el 2, el alfa, pero tienes el ángulo, sí, tienes razón. Miremos a ver si nos da igual. Entonces sería, vamos a ver, omega f al cuadrado igual a 0 al cuadrado más 2 por alfa. Alfa nos dio ¿cuánto? 2 por el ángulo que nos dio 25, ¿cierto?
25. Entonces esto nos da, para escribirlo así, 4 por 25, o sea, esto nos daría 100. Entonces si sacamos raíz cuadrada nos daría omega f es raíz de 100, o sea, 10. Entonces sí, señora, también se puede por ese lado y nos da lo mismo. Muy bien. Entonces, bueno, todos estos son así iguales. Miremos el 15. Miremos el 15, por favor, a ver cómo nos va con el 15. Dice, comenzando desde el reposo, una rueda tiene una aceleración constante de 3 radianes. Entonces nos dieron velocidad angular inicial es 0. Voy a andar un poquito acá, para escribir un poquito mejor. Entonces velocidad angular es 0. Nos dan el alfa, 3 radianes sobre segundo cuadrado. Nos dan el tiempo, el delta t, tiempo total, 4 segundos. Y nos dan también el teta total, 120 radianes. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma a esta rueda llegar a... ¿qué? Durante, a ver, no, durante un cierto tiempo nos están diciendo. Ok, durante un cierto tiempo la rueda da un giro de 120 radianes. ¿Cuánto tiempo le toma llegar allá? Uf. Entonces la idea es esta. Pues tiene 2 puntos. Este es el tiempo, ¿listo? Por aquí hay un tiempo inicial. Digamos un tiempo donde inician estos 4 segundos. Luego hay otro intervalo que mide 4 segundos. ¿Listo? Aquí es el tiempo t igual 0. Aquí llega un cierto tiempo, que es el que nos están preguntando, y luego durante estos 4 segundos, la rueda pues hace esto que nos dice, que aquí dio 120 vueltas, 120 radianes, perdón. Entonces nos están preguntando cuánto vale este t sub 0. Pero si ven la condición es que después de t sub 0 pasaron 4 segundos durante los cuales él dio 120 vueltas. Entonces ya es un problema algebraico. Entonces, a ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Aquí tenemos omega 0 igual 0. Tenemos también la aceleración constante todo el tiempo. Profe, pero yo no entendí cómo bien qué es lo que están pidiendo. Nos están pidiendo T sub 0. Es que mira que no nos están diciendo que en 4 segundos él dio 120 radianes, sino que este tipo se está acelerando, ¿listo? Entonces ha pasado, digamos, pensemos que T sub 0 vale 10 segundos. Entonces, han pasado 10 segundos, y cuando pasan 10 segundos, esto es un ejemplo, hasta los 14 segundos, en este intervalo el man dio 120 radianes, recorrió 120 radianes. ¿Listo? Eso es una característica. Si, por ejemplo, tuviera mayor aceleración, entonces cuando él llegue acá, pues va a tener una mayor velocidad, entonces probablemente no recorra en 4 segundos 120 radianes, sino digamos 200 radianes. Una mayor aceleración. Y si tiene una mayor aceleración, puede ser que aquí recorra 300 radianes. Entonces, si ves que, dependiendo de la aceleración, este ángulo que él recorre en estos 4 segundos, pues va a depender. Entonces nos están preguntando, ¿es este t sub 0? ¿Cuánto vale? ¿Será que vale 10 segundos? ¿Será que vale 5 segundos? ¿Será que vale 1 segundo? ¿Cuánto es? ¿Sí? Hacer las fórmulas de ahorita y bueno, normal, creo que es con la segunda, si no estoy mal, y así sacamos la velocidad final, y cuando ya saquemos la velocidad final podemos utilizar la tercera y sacar el tiempo. Yo creo que sí. Más omega 0 por t más alfa por t al cuadrado sobre 2. ¿Cómo era la otra? Omega f igual a omega 0 más alfa por t. Y la otra era omega f al cuadrado igual a omega 0 al cuadrado más 2
alfa por delta teta. Entonces, anulemos las cosas que no nos sirven, digamos, este man vale 0, este vale 0, este vale 0. Les voy a escribir entonces estas ecuaciones para este momento, este también vale 0. ¿Listo? Entonces tendríamos el ángulo es igual a alfa por t al cuadrado sobre 2. Esto es lo que tenemos. Y omega f es igual a alfa por t. Listo. Entonces, ya teniendo esas dos ecuaciones, ¿tú qué es lo que propones? Ah, bueno. Profe, pero digamos, me dicen que el ángulo es lo mismo que el delta del ángulo, no, es una cosa distinta, ¿no? ¿O es lo mismo? Aquí nos están diciendo que el delta del ángulo acá, este delta de ángulo, es 120 radianes. Porque lo que yo digo es que utilicemos la tercera y ahí podemos hallar pues la final y ahí sí utilicemos como la segunda, ¿sí? Muy bien, o sea, de aquí, ¿qué podríamos sacar? El omega f, ¿cierto? Ajá, sí, señor. 2 alfa por delta teta, listo. Entonces, esto es un valor. Digamos que no nos preocupemos tanto por el valor exacto. Ya que tenemos este omega final, entonces lo que tú dices es, después lo podemos reemplazar aquí, ¿sí o no? Sí, espera porque no me carga la pantalla. Ajá, sí, profe. Sí, Es señor. muy bien. Y si lo reemplazamos ahí, ¿qué podríamos sacar? Como tenemos omega f y tenemos alfa, podríamos sacar el tiempo total, el tiempo final aquí. Sí, señor. Entonces ese tiempo nos daría, tiempo final, nos daría omega f sobre alfa. Muy bien, ambas cosas las tenemos. Y pues ya sabemos que ese tiempo final es igual al tiempo que nos preguntan más 4 segundos. Entonces ahí podemos despejar el tiempo que nos pregunta, hacer ese tiempo final menos 4 segundos. Excelente. Así se puede resolver este problema. Y ya, pues no tengo nada más que decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si era así, Daniela, ¿cierto? Si entendí bien tu estrategia. Sí, profe, sí era así. Listo, muy bien. Bueno, este no era difícil, sino que era enredado, ¿no? Había que entender bien el enunciado. Vamos a ver qué más sigue antes de seguir. Vamos a hacer un par de estos, y ahí sí empezamos el tema. Entonces ahora, conexión entre las variables lineales y angulares, que aquí a veces también hay confusión, pero ya ustedes lo están empezando a ver, eso espero. La parte tangencial, de velocidad tangencial, la aceleración radial, ¿sí? Pues cómo se relacionan con las partes rotacionales. Entonces arranquemos con el fácil, para coger confianza. El 19. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración angular y de la aceleración radial y de la aceleración tangencial de una nave que está dando vueltas a un radio de 3.250 kilómetros y a una rapidez de 29.000 kilómetros por hora? Entonces, calcular eso. Yo quisiera que ustedes hicieran algo de esto. Entonces, por favor, calculen eso, la velocidad angular, por ejemplo. ¿Cómo la calcularían? Piénsenlo, ¿cómo lo calcularían? De acuerdo a lo que les dieron. Les están dando el radio y les están dando la, ¿la qué? La rapidez a la que esto está girando. Eso es la rapidez tangencial. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular la velocidad angular? Ay, Alejandro, yo no había visto tus contribuciones en el chat.
Entonces, Profe, una pregunta, ese 29.000, ¿qué es? ¿Es la rapidez? la rapidez, sí. Speed es rapidez a la que él está rotando alrededor. Pero es rapidez tangencial, ¿listo? Mira las unidades, como es distancia sobre tiempo, kilómetros por hora, entonces eso quiere decir que es una V. Entonces recordemos que la relación entre esas variables es velocidad tangencial. Bueno, rapidez tangencial en este momento sería R por omega. Entonces omega pues va a ser simplemente la rapidez tangencial sobre el radio. Y pues esto nos lo dieron, ¿cierto? La rapidez tangencial es 29.000 kilómetros en una hora. Y el radio es 3.220 kilómetros. ¿Ok? Entonces, si da kilómetro con kilómetro, por eso no lo transformé, y me queda que omega pues es 29.000 sobre 3.220 y también hay que pasarlo a segundos, ¿no? Será 29.000 sobre 3.220, se me fue un 2 de más, por 3.600, que esos son el número de segundos en una hora, y esto me daría 3.220 sobre 3.600. Esto daría... yo la embarré, ¿no? Aquí es dividido. Entonces ese 3.600 realmente queda aquí arriba. Sí, profe, va arriba. Gracias. Entonces esto me da, y es que me dio muy chiquito, entonces por eso me di cuenta que estaba mal. 32.422 radianes por segundo. O sea, es impresionante. ¿Sí? Pues obviamente el tipo está girando supremamente rápido en una órbita bastante grande, entonces pues recorre muchísimo ángulo por segundo. Entonces, bueno, si está bien, si tiene esto sentido. Déjenme ver una cosa, yo quiero ver cuánto es el perímetro del círculo que está recorriendo. Eso es 2pi por el radio. Eso sería 2 por pi por 3.220 kilómetros. Y esto me daría 2 por pi por 3.220. O sea que este bicho es 20.222 kilómetros. Y si el tipo está recorriendo 29.000 kilómetros por hora, está dando más de una vuelta por hora. Entonces sí, tiene sentido, listo. Bueno, entonces esa es la manera no olvidemos de relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular. ¿Cómo haríamos para calcular la aceleración tangencial? Como nos pidieron específicamente la aceleración tangencial, recordemos que aceleración tangencial es radio por alfa. Entonces se supone que debería tener aceleración angular, pero aquí no nos están diciendo que esté cambiando la rapidez de nuestro cuerpo, entonces esto valdría 0. Él no tiene aceleración tangencial, pero como está rotando, él sí tiene aceleración radial, que sería la rapidez al cuadrado sobre el radio. De nuevo, no olvidemos que tenemos estas dos contribuciones en la aceleración. Y pues esta la podemos sacar de nuestros datos, ¿no? La rapidez la tenemos, 29.000 kilómetros por hora, todo esto al cuadrado, dividido entre el radio, que es 3.220 kilómetros. ¿Listo? Entonces, sí tenemos aceleración radial, no tenemos aceleración tangencial. ¿Y preguntan algo más? No. Ah, Profe, radial acceleration. La radial acceleration era la B y la tangencial era la C. ¿Señora? ¿por qué dices que es 0 la tangencial? Porque no nos dijeron que hubiera aceleración angular. Eso quiere decir que no está cambiando la aceleración, la velocidad angular. O sea que alfa vale 0, alfa, la aceleración angular vale 0. Ok, vale, pues. Listo. Miremos en la siguiente página a ver qué sale.
Las preguntas, no, esa es la misma página, entonces hagamos otra aquí. Así, dice una turntable rotate, no sé qué, si es... Entonces miremos el 27, que supuestamente tiene también dos punticos. Una semilla está rotando en una mesita que rota a 33 1/3 revoluciones por minuto y está a 6 centímetros del eje de rotación. ¿Cuáles son la aceleración de la semillita y el coeficiente de fricción estática más pequeño que impide que la semillita se deslice? Si ahora la mesita comienza a acelerarse con aceleración angular constante desde el reposo en 0.25 segundos, ¿cuál es el coeficiente ahora que haría que no se deslice? Entonces aquí estamos mezclando rotaciones con leyes de Newton y fricción. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a visualizar primero el fenómeno. Entonces tenemos un círculo. Vamos a mirarlo desde arriba. Bueno, vamos a tratar de hacer un círculo por primera vez, o por segunda vez. ¿Dónde está? Tenemos el círculo, pero está súper grueso, ¿listo? Entonces tenemos aquí un círculo. Ay, es que un círculo. Ahora sí. Tenemos aquí nuestra mesita que da vueltas. La semillita, vamos a pintarla de rojo, digamos que está por aquí, en este punto. Este es el centro de nuestro círculo y nos están dando este radio. Nos están dando que este radio es 6 centímetros. Este radio es 6 centímetros. Nos están dando la velocidad angular. Digamos que eso está rotando de esta manera. Nos dieron ese omega, es 33 1/3 revoluciones por minuto. Y nos están preguntando primero la aceleración. Entonces, ojo porque en esta primera parte se supone que esta velocidad angular no está cambiando. Si la velocidad angular no está cambiando, en esta primera parte, pues la aceleración angular vale 0. Esto quiere decir entonces que no existe aceleración tangencial, que es R por alfa, entonces esto vale 0. O sea que solamente existe aceleración radial. Tendremos aceleración radial, sería rapidez al cuadrado sobre el radio, o también R por omega al cuadrado sobre el radio, o sea, R por omega al cuadrado. Y esto lo tenemos, entonces podemos reemplazar, el radio de 6 centímetros sería 0.06 por omega al cuadrado. Omega es 33 1/3 revoluciones por minuto, eso hay que convertirlo a radianes por segundo. Entonces, ¿cómo se convierte eso? Será 33 1/3, eso yo no me acuerdo, es como en la primaria. 33 1/3 es 33 más 1/3, ¿cierto? No, profe, no sé, yo también tenía la misma duda. ¿33 qué? Este símbolo acá, ¿qué quiere decir? Es 33 más 1/3, ¿cierto? Yo pensé que era 33 revoluciones por 3 minutos. Imagínate, no. Si yo me acuerdo bien de por allá de primaria, hace como 100 años, me parece que si era como le enseñaban a uno a escribir los fraccionarios y no sé qué, entonces teníamos 33 partes enteras, 33 tortas y 1/3 de torta. Entonces voy a suponer que es así, entonces esta vaina sería 33 más 1/3, o sea 33.3. 33 revoluciones por minuto. Entonces, una revolución son 2 pi radianes por un minuto son 60 segundos. Entonces así yo puedo transformarla, ¿listo? Entonces eso me daría que omega, voy a escribir aquí abajo, omega sería 33.33 por 2 por chi pi sobre 60. Esto me haría 3.49, casi 3.5, 3.49 radianes por segundo. Eso sería lo que meteríamos acá, 3.49 al cuadrado. Pero finalmente la aceleración radial nos daría 0.06 por 3.49 al cuadrado igual a 0.73. Listo, esta es nuestra aceleración radial. De nuevo, observen que siempre estamos haciendo el análisis de ¿existe o no existe aceleración tangencial? ¿Existe o no existe aceleración radial? Y de acuerdo pues a la información, anotamos lo que existe y lo que no existe.
sea, aquí solamente existía aceleración radial. Entonces, como la semillita está rotando ahí en la tabla, ella tiende a deslizarse. Y como tiende a deslizarse, pero nos dicen que está quieta, entonces pues tiene que haber algo que la está manteniendo quieta, o sea que tiene que haber, ella tiende a salirse del círculo, entonces tiene que haber algo que está haciendo fuerza hacia allá. Y ese algo pues es la fricción, ¿sí? Porque como la semillita tiende a deslizarse en esta dirección, pues hay una fricción en la dirección hacia el centro del círculo, que es la que no le está permitiendo que se deslice. Entonces lo que tenemos es la fricción, y ahora yo lo que voy a hacer es hacer un dibujo de esto, pero lateralmente. Entonces lateralmente tendremos como visto de lado se vería, así se vería pues el círculo ese, ¿cierto? Visto de lado. La semillita la vamos a poner aquí, como un bloquecito. Este es el centro de rotación, esta es nuestra distancia R. Y entonces en esta semillita pues tendríamos la fuerza normal, bueno, la vamos a hacer de otro color. Tendríamos la normal, tendríamos el peso, y tendríamos una fuerza de fricción que va para allá, que es la que está impidiendo que nuestra semillita se nos salga, se nos deslice. ¿Está bien? Como nos están preguntando el menor valor del coeficiente de fricción, pues entonces tenemos que trabajar con la mayor fricción, con la fricción estática máxima. Estática porque ya está quieta. Entonces, haciendo las leyes de Newton, acá tendríamos la normal menos el mg igual 0, o sea que la normal es mg, ¿cierto? En el eje vertical. Y en el eje horizontal tendríamos simplemente menos F, la fuerza de fricción, pues tiene que ser igual a menos M por la aceleración radial. ¿Por qué le puse ese menos? ¿Cuál menos, profe? ¿El de la masa? Ambos, este menos y este menos. Bueno, realmente es porque yo de alguna manera escogí el sistema de coordenadas de siempre, esto es X y esto es Y, ¿listo? Entonces como la fuerza de fricción va para la izquierda, pues va con menos, y la aceleración radial también va para la izquierda, porque recuerden, la aceleración radial siempre apunta hacia el centro del círculo, por eso le tengo que poner este menos, esta parte. Es por esa razón. Si me da el menos con el menos, me queda que la fuerza de fricción pues es igual a la masa por la aceleración radial. La fuerza de fricción es μ estático por la normal, igual a masa por aceleración radial. Y la normal ya dijimos que era el peso. Entonces estaría μ estático por mg igual a masa por aceleración radial. Miren que se nos va la masa. Nunca nos dieron a nosotros la masa de la semilla, pero es que no se necesita. Y ahí ya podemos despejar nuestro μs. μs sería igual a la aceleración radial sobre g. Y la aceleración radial ya la tenemos. 0.73 sobre 9.81. Y esto nos daría que el coeficiente de fricción estática más pequeño posible tiene que ser 0.73 sobre 9.81. Bajitico. 0.074. ¿Sí? Eso es lo que me dio. Entonces, pues, realmente la semillita no tiene que tener mucha fricción, es bien bajito ese coeficiente de fricción. También eso se debe pues, a que no está rotando demasiado rápido, 33 revoluciones por minuto. Vamos a ver si yo hice alguna cosa maluca por ahí que me haya quedado mal. 0.5, a ver, esto es 6, 10, 3.3, 3.49, eso está bien. 3.49 al cuadrado por el radio. Ah, es que el radio está en centímetros. Como esto es tan chiquito el radio, entonces por eso es que no está sufriendo tanto. 0.06, 3, 4 por 4, 16. 0.1 por 6. Sí, eso es chiquito. No, sí, ahí está bien. Ahí está bien. Estaba tratando de evaluar si era que esa fricción era demasiado pequeña y ya vemos que no tiene error en algún lado, pero ahí se ve bien. Entonces, esto es para que vean también cómo podemos nosotros mezclar pues, rotaciones con leyes de Newton, o sea, todo se va acumulando, ¿no? Todo se va uniendo.
Y podemos también poner aquí colisiones y todo eso, se lo vamos a ver más adelante porque todo se une. No es que uno se olvide el primer corte y ya está. La idea es que pues uno una todo en un gran marco donde puede entender muchas cosas. Entonces, bueno, eso es este problemita. Vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos acá. Aquí ya creo que se acabó el tema, ¿sí? Y hagamos un último de estos. Que estos los pasamos rápido. Miremos aquí estos que están en español. Si no solamente como uno. ¿Cuál quieren que hagamos de estos tres? Yo les sugeriría el 19 o el 21, que escojan entre esos dos. El otro es de derivar y eso. El 21, profe. El 21, listo. Una pequeña rueda de hule se usa para impulsar una rueda de alfarería grande, y ambas están montadas de manera que sus bordes circulares se tocan entre sí. Están como acopladas las cosas. Entonces tenemos como una ruedita de caucho, ¿no? Y tenemos otra ruedita. Vamos a cambiar el color. Y ojalá la pueda mover. ¿Cómo es que la muevo? Siempre se me olvida. Así. Listo. Listo. Entonces se supone que cuando la ruedita verde gira, digamos si ella gira de esta manera, pues va a hacer que la ruedita amarilla gire de esta manera. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Esta es una forma como de hacer unos acoples entre las ruedas, pues que se puede hacer mejor con engranajes, ¿no? Pero eso es lo que me están diciendo acá. La verde es de caucho. Entonces por fricción hace que ruede la otra, sin que se deslice. Ambas están manejadas que sus bordes circulares se tocan entre sí. Si la rueda pequeña tiene un radio de 2 centímetros, entonces nos dieron este R, vamos a llamarle R minúscula. Y se acelera una tasa de, nos dieron una aceleración angular de 7.2 radianes por segundo cuadrado, y está en contacto con la rueda grande, nos dan el radio de la rueda grande. Entonces tenemos este R, lo vamos a llamar R mayúscula, sin deslizarse. Esto es súper importante, no se están deslizando, o sea, el punto de contacto aquí no se desliza. Entonces hay que calcular la aceleración angular de la rueda grande. Entonces, ¿cuánto es el alfa grande? ¿Sí? El alfa amarillo. El tiempo que le toma a la rueda grande alcanzar la rapidez requerida es 65 años. Si tenemos esta vaina, ya tenemos todo. Entonces, ¿cómo haríamos? O sea, llamemos a esto alfa 2. Vamos a llamar a esto alfa 1. ¿Cómo harían ustedes para linkear los movimientos de esas dos ruedas? Que eso es lo que nos están pidiendo acá. Entonces, esto está rotando así, el otro está rotando en esta dirección. ¿Qué creen ustedes que es lo mismo para estas ruedas? ¿La velocidad angular o la velocidad lineal? Para poder responder esa pregunta, entonces tengamos en cuenta cuando ha pasado, digamos, 2 segundos, no sé, es un ejemplo, digamos que este punto rotó hasta acá. ¿Listo? Entonces se recorrió cierta distancia. Y cuando han pasado 2 segundos, pues este punto que está aquí en contacto, en este punto, recorrió pues también una cierta distancia. ¿Será que esas distancias son iguales? ¿Será que esas distancias son diferentes? O piénsenlo de pronto en una bicicleta. Ustedes han visto si de pronto han montado bicicleta y la cadena, por ejemplo, hace el mismo papel de aquí de tenerse en contacto. Ustedes tienen una ruedita pequeña y una rueda grande y la cadena hace esto. Cuando ellas rotan, la cadena, ¿qué está haciendo? Que sean iguales que las velocidades lineales, tangenciales o las velocidades angulares, o qué es lo que hace la cadena que sea igual. Y para eso pues es importante que ustedes vean la cadena en qué parte está, si está en el centro o está en los bordes.
Por ejemplo, yo no sé si han montado bicicleta, pero cuando ustedes montan bicicleta y hacen cambios, ustedes lo que están haciendo es cambiar, esta sigue igual, pero pueden hacer que la rueda de atrás sea más chiquita o más grande. ¿Sí? Y eso cambia completamente la potencia de lo que uno tiene que aplicar en la bicicleta para que esto ruede. Entonces, en términos de la cadena, digamos, esa es la forma en la que lo podemos ver más fácil. Digamos que esta cadena se está moviendo aquí a 1 metro por segundo. Eso quiere decir que cuando va por acá, también se está moviendo a 1 metro por segundo. Y cuando va por acá, pues también se está moviendo 1 metro por segundo, porque si no se estuviera moviendo la cadena a la misma rapidez en todo lado, pues estaría desarmando la cadena, ¿cierto? Se estaría estirando o contrayendo. Entonces aquí también va a 1 metro por segundo, y aquí también va a 1 metro por segundo. O sea que observen que la rapidez tangencial de estos puntos es la misma. Y con eso, lo que estamos diciendo es que entonces aquí la rapidez tangencial de estos puntos de contacto es la misma. Y por lo tanto, ahí ya tenemos nuestra ligadura, ¿sí? Entonces ya podemos decir lo siguiente. La rapidez tangencial de la rueda 1 es igual a la rapidez tangencial de la rueda 2. Por eso nos dicen que no desliza. Esta es la clave. No deslizan quiere decir que esas rapideces tangenciales son iguales. Esto quiere decir que R minúscula por alfa 1 es igual a R mayúscula por alfa 2. Y por lo tanto, de aquí podemos despejar la segunda aceleración, la segunda aceleración tangencial. Pero si estoy diciendo esto, perdón, esto no es lo que estaba queriendo decir. Entonces, esto quiere decir que R por omega 1 es igual a R por omega 2. ¿Listo? Tenemos las mismas velocidades tangenciales. Y también tenemos que tener las mismas aceleraciones tangenciales. Aceleración tangencial 1 tiene que ser lo que escribo alfa. Aceleración tangencial 1 tiene que ser igual a aceleración tangencial 2. Si esto no se cumple, piénsenlo aquí en la rueda de la bicicleta, si esto tuviera una aceleración tangencial más grande que esto, pues entonces quiere decir que nuestra rueda está deslizando respecto a la cadena. Entonces tenemos que tener, para que no deslice, tenemos que tener esto también. Entonces esto significa R por aceleración 1 igual a R mayúscula por aceleración tangencial 2, y entonces aceleración tangencial 2 es igual a R sobre R aceleración tangencial 1. Y ahí ya podemos sacar nuestra aceleración tangencial, simplemente reemplazamos. Daría el R chiquito es, ¿cuánto es que es? 2 centímetros. El R grande es 21 centímetros. Y la aceleración angular de la pequeña es 7.2. Se nos va centímetro con centímetro. Y esto nos quedaría 2 sobre 21 por 7.2. Y nos dio 0.69 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la parte importante. Estuvo bien ese ejercicio para que ustedes vieran esa ligadura. Cuando las cosas no deslizan, están en contacto y están rotando, tenemos que las velocidades tangenciales tienen que ser iguales y también las aceleraciones tangenciales tienen que ser iguales para que no deslice. Bueno, y después les preguntan a ustedes la aceleración angular, bueno, ya la tenemos, el tiempo que le toma a la rueda grande alcanzar su rapidez requerida de 65 rpm. Y pues eso sí es fácil realmente, porque nosotros tenemos que la velocidad angular se escribe como velocidad angular inicial más alfa por t, esta es 0, y entonces el tiempo pues, va a ser simplemente la velocidad angular final que yo busco sobre alfa. La velocidad final angular que yo busco pues es la que me están diciendo de esta, la tengo que pasar a radianes por segundo, pues la tengo y el alfa también ya lo tengo. Entonces ya tengo todo mi problema. En resumen de este ejercicio, no olviden, cuando tenemos dos cosas así en contacto o enlazadas por una cadena, una cuerda, lo que sea, y nos dicen que no están deslizando, quiere decir entonces que las velocidades tangenciales de esos puntos de contacto son las mismas, o que las aceleraciones tangenciales de esos puntos son las mismas. Eso es lo que quiere decir, ¿entendido? Por favor, no vayan a olvidar eso. Si quieren, anótenlo y pónganlo ahí en nubecita o lo que sea, con un dibujito al lado para que se entienda. Y bueno, con esto acabamos como esta sesión de ejercicio. ¿Puedes repetirlo, profe, para anotarlo? Sí, cuando dos cuerpos que están rotando están en contacto en su superficie,
y no desliza, tanto las velocidades tangenciales como las aceleraciones tangenciales en esos puntos de contacto son las mismas. Pero lo profe. Hay que grabar en el video. Bueno. Listo. Si tú No, tienes, pero es que tienes que hacer también el dibujo, ¿listo, David? claro, pero pues ahí lo tengo, pero pues... Eso, entonces, en ese punto de contacto, en este punto de contacto, las aceleraciones tangenciales y las velocidades tangenciales son las mismas si los cuerpos no deslizan uno respecto al otro. ¿Y por qué uno dice eso de que no deslicen? Pues si deslizaran, por ejemplo, si la rueda de caucho se llena de aceite, pues ella puede estar girando un montón y pues esta amarilla puede estar quieta, pues porque está lubricado y están deslizando una respecto a la otra. Entonces ahí ya no tenemos estas condiciones. Estas condiciones de no deslizamiento ya no aplicarían ahí. Ya cuando uno se pone a ver un poquito más en detalle eso quiere decir, digamos que para la rueda verde ese punto de contacto va para allá, para la rueda amarilla el punto de contacto va para arriba, y uno lo que está diciendo con esto, perdón, lo pinté al revés, el punto de contacto de la rueda amarilla. El punto de contacto de la rueda amarilla también va para abajo, y uno lo que está diciendo es que esas dos velocidades son iguales. Y por lo tanto, la velocidad relativa entre esos puntos es cero. ¿Sí? Nadie está viendo al otro moverse más rápido localmente en este punto de contacto. Eso es lo que estamos buscando. Si, por ejemplo, la velocidad amarilla fuera más grande, uno tendría deslizamiento, porque se está moviendo más rápido la rueda amarilla que lo que se está moviendo la rueda verde. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso uno iguala las velocidades en esta zona, y pues también tenemos que igualar las aceleraciones, porque si las aceleraciones no las igualamos, pues las velocidades van a ser diferentes en algún momento. Entonces, también las aceleraciones tangenciales tienen que ser iguales. Entonces, con eso terminamos esta sesión de ejercicios. Espero que les haya servido para complementar su estudio independiente. Voy a dejar de grabar en este momento, vamos a hacer una pausa para descansar y volvemos para trabajar este tema de la energía cinética.